Muy buenos días, bienvenidos sean a Cristo en nuestra familia. Hoy, 24 de marzo, como en cada reunión, le agradecemos a Dios por permitirnos estar reunidos nuevamente. Le damos gracias a Dios por el privilegio de poder hablar de su palabra, de poder compartir su palabra. Le damos gracias a Dios porque en su palabra dice que Él pone el quehacer como el hacer. Ciertamente, aunque Él pone el querer como el hacer, la decisión final es del hombre. En la voluntad del hombre, reflejada en el libre albedrío, está seguir al Señor o no seguirlo, hacer su voluntad o no hacer su voluntad. Es una decisión que le corresponde al hombre. Le damos gracias al Señor porque nos permite dar ese paso en fe y en agradecimiento para poder escudriñar su palabra, para poder acercarnos a sus caminos, para poder comprender sus pensamientos. Ciertamente la palabra de Dios dice que los caminos del Señor son más altos que nuestros caminos y sus pensamientos más altos que nuestros pensamientos. ¿Quién podrá entender los caminos y los pensamientos de Dios? Pareciera algo imposible, pero el Señor en su palabra nos dice que aquel que busca al Señor, aquel en el cual ha comprendido y ha reconocido que Dios es Dios y que no hay nadie más antes de Él ni después de Él, simplemente porque Él es Dios, aunque en la reflexión del hombre, en nuestros pensamientos, quizás no podemos tener una idea completa de quién es Dios y de lo que representa, pero Él ha dejado manifestaciones de su presencia, de su poder, de su gracia. En su palabra el Señor dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Él hizo todas las cosas, absolutamente todas las cosas, por el poder de su palabra, ungida con su espíritu. Y en ese proceso le ha permitido al hombre que en su interior haya algo que lleva al ser humano para saber que hay algo por encima de su entendimiento. Ciertamente el hombre no se hace a sí mismo, no nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Y aún en las reflexiones humanistas, aun si yo no creo en la presencia de Dios, finalmente hay cosas que salen y escapan al entendimiento humano. No hay explicación para ellas. Todas terminan en un conocimiento limitado y pareciera que en ese proceso de razonamiento sería más sencillo simplemente humillarnos y reconocer que hay un Dios. El único Dios verdadero, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice el apóstol Pablo, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, ante el cual hoy doblo mis rodillas, ante el cual me inclino hoy para reconocer su soberanía y su grandeza, ante el cual vengo para pedirle que me permita entender la existencia del hombre, que me permita entender la razón de ser de nuestra vida.
Aunque yo no pueda entenderlo o comprenderlo, aunque el ser humano no puede comprenderlo o entenderlo, Dios está presente absolutamente en todas las cosas. Dios dijo que fuera y fue. Dios dijo que existiera y existió. Y en medio de eso, el hombre en sus reflexiones llega a un punto en el que expresa y dice, ¿quién es el hombre? ¿Quién soy yo para que Dios tenga memoria de mí? Ciertamente no nos hicimos a nosotros mismos. El hombre no se formó a sí mismo, sino somos obra de la creación de Dios. Y vemos esto más allá de lo que yo puedo comprender o entender, desde el momento en el cual cada uno de nosotros fue concebido, ahí estaba el Espíritu de Dios. Ciertamente cuando fuimos puestos en el vientre de nuestras madres, Dios estaba presente y nos estaba formando, poniendo cada extremidad, poniendo cada elemento de nuestro cuerpo, poniendo cada órgano, poniendo y permitiendo el crecimiento del alma que se formó en el momento en que Dios sopló aliento de vida. Y en su misericordia, en el proceso de entender que no nos hicimos nosotros mismos a nosotros, sino que Dios nos creó, Dios nos permitió la vida. En ese proceso pareciera que es más sencillo doblegarse y humillarse y aceptar que Dios es real. Doblegarse y humillarse para reconocer que Él es Dios, para entender que Él nos amó desde antes de la eternidad y su palabra dice que por toda la eternidad, en un proceso que no es fácil entender, por qué hay gente buena y hay gente mala, para aumentar la reflexión, la palabra de Dios dice que su misericordia está abierta para buenos y malos. La palabra de Dios dice que para unos y otros, Dios se acercó a nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo, el cual fue enviado en forma de hombre, pero de naturaleza divina, fue enviado entre nosotros con un propósito, que finalmente nuestro Señor Jesucristo fuera inmolado en una cruz, que se ofreciera a sí mismo en sacrificio para que todos aquellos que creyeran en Él fueran rescatados y pudieran venir a la luz, pudieran venir a la esperanza bendita de vida eterna. Dios, ayúdanos, Señor, ayúdanos en este proceso de comprender y entender tu soberanía, tu majestad. Ayúdanos, Dios, esta mañana, Señor, para que a través de tu palabra tú nos hables, Señor. Nos hables a través de tu palabra y que podamos conocerte a través de ella, porque tú la dejaste como testimonio, aún más allá de lo que yo puedo comprender o entender. Tú lo dejaste ahí, Señor, y me diste libre albedrío. Tu palabra dice que tú pones el querer como el hacer, pero ciertamente el caminar hacia ti es un acto de decisión de cada uno de nosotros. Es nuestra voluntad la que me debe de llevar a acercarme a ti. Tu palabra dice que tu misericordia es nueva todos los días. Y en otro lugar de la Escritura dice que tu misericordia es eterna y que esa misericordia está abierta absolutamente para toda tu creación, tanto para los que creen como para los que no creen. Pero en el proceso, oh Dios, tú pides que aceptemos al Hijo,
que aceptemos a nuestro Señor Jesucristo, y entonces tu palabra dice que recibimos el milagro más grande, que es ser llamados hijos tuyos, es ser llamados hijos de Dios. Y tu palabra dice que si somos hijos de Dios, somos herederos absolutamente de todas las cosas que tú has creado y has formado. Somos herederos de las promesas. Y la principal promesa que vino a traernos el Hijo es la esperanza bendita de vida eterna. Ayúdanos, oh Dios, porque ciertamente en el día a día soy tan humano que solamente pienso en el aquí y ahora, en el actual momento, y no puedo pensar en las cosas que tú tienes preparadas para nosotros, pero tampoco puedo reconocer y darle valor a todas las cosas que tú has puesto en mi vida. Ayúdanos, Señor, porque en el proceso solo ponemos atención a las cosas que nos producen satisfacción, a las cosas que nos producen relevancia, a las cosas que nos producen alegría, pero también en un momento determinado, Señor, nos detenemos ante los problemas, ante las aflicciones. Pero tú, Dios, has establecido, Señor, un plan llamado en tu palabra, un plan de salvación, un plan de redención, para que todo aquel que pueda abrir su corazón, que pueda abrir su entendimiento, que pueda dar un paso hacia el frente y reconozca que Jesucristo es el Hijo de Dios, aquel que reconozca que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador, nuestro Redentor, el único y suficiente. Tú, Señor, abres la puerta para reconocernos como hijos. Y como hijos, herederos de todas las promesas que vino a mostrarnos nuestro Señor Jesucristo. Vivimos en un mundo en el que en mis reflexiones puedo pensar que están los que no conocen a Dios, los que no quieren doblegarse ante Él, los que no le reconocen y que simplemente hacen la voluntad de su naturaleza humana. Ciertamente en tu palabra, Señor, dices que la voluntad del ser humano es buscar las cosas que no son agradables para ti, es buscar el mal de continuo. Pero cuando nosotros podemos caminar hacia ti, reconocer que tú eres Dios, entonces, Señor, tú empiezas a hacer una obra en todos y cada uno de nosotros, preparándonos, formándonos, creando una escultura que sea agradable para ti, creando una persona, un ser humano que sea capaz de reconocerte. Y una vez que te ha reconocido, más allá de las circunstancias, ir delante de ti y reconocer tu soberanía, postrarse delante de ti, o simplemente levantar sus manos y levantar sus ojos para decir gracias Dios, gracias Dios, reconozco que tú eres el único y suficiente Dios. Gracias, Señor. Y esta mañana el Señor quiere hablarnos. Recuerde que el Señor nos habla principalmente a través de su palabra. El Señor quiere quitar las cosas que nos impiden acercarnos a Él. El Señor desea que todos vengan a la luz del entendimiento de su palabra, a la luz de la comprensión de su palabra. Y eso tiene un propósito. El propósito, lo que el Señor desea, es levantar adoradores, aquellos que lo sigan, aquellos que crean en su palabra, y en la medida que lo hagan,
poder cambiar sus caminos. La palabra del Señor dice que hay caminos que para el hombre parecen rectos, y en nuestra opinión, en la de cada uno de nosotros, en el día a día, las cosas que hacemos pensamos que son correctas ante nuestros ojos. Pensamos que son las correctas porque a nuestros sentidos les causa una impresión que queda grabada pensando que estamos haciendo lo correcto y que vamos en la dirección correcta. Pero la palabra de Dios dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos y derechos, pero su fin es muerte. No solamente muerte física, sino muerte eterna. Hemos hablado de que nosotros tenemos una naturaleza como la de Dios, una naturaleza tripartita, constituida por un cuerpo, un alma y un espíritu. No es que físicamente seamos iguales a Dios. Dios tiene una triple naturaleza, reflejada por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hemos hablado de que Dios no es Cristo, de que Cristo no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es Dios, pero todos son una sola persona. Es un misterio que no nos toca a nosotros comprender o entender porque escapa a nuestro entendimiento. Pero el Señor quiere que sepamos que tenemos una naturaleza como la de Él, que tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu. Y al entender esto, Dios quiere que yo comprenda que lo más importante para Dios es nuestra alma. Dice la palabra de Dios que todas las almas son importantes para Dios. Dice la palabra de Dios que Él no desea que ninguna alma se pierda. Dice la palabra de Dios también, porque el alma que se aparte de mí, el alma que me niegue, el alma que no quiera seguirme, el alma que no quiera, es una decisión. Dice que esa alma morirá eternamente. Y al decir que morirá eternamente no es simplemente que desaparezca en un instante y que se haya acabado todo, sino que es una muerte eterna, es una muerte todos los días para esa alma. Pero más allá de generar una expectativa de miedo o de un temor humano, Dios quiere que tengamos entendimiento y comprensión de quién es Él, para ir delante de Él, para poder comprender su naturaleza y lo que Dios quiere para nosotros. Lo que Dios quiere para nosotros está reflejado en su palabra, porque dice que ciertamente la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, no deseando que ninguno de nosotros se pierda. En su palabra el Señor dice, de tal manera, de tal manera, de tal manera, amo a esta creación que yo hice, amo al hombre, que no quiero que ninguno se pierda. De tal manera amó Dios, al decir al mundo, habla de nosotros, del ser humano. De tal manera amó Dios al mundo, que ha entregado a su único Hijo, subrayo, a su único Hijo, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, para que todo aquel que en Él cree no se extravíe, para que todo aquel que en Él cree tenga vida en abundancia y específicamente tenga vida eterna. Esa es la promesa de Dios para nosotros a través del Hijo. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Dios. Gracias te damos porque hoy podemos levantarnos y decir que has sido bueno, Señor. Hoy podemos levantarnos y ser testigos de todas y cada una de tus bendiciones.
Gracias, Dios, porque podemos ser testigos de tu misericordia. Gracias, Señor, porque aún, Señor, tú eres el que nos ha dado descanso. Gracias, Dios, porque aún en medio de mis sueños, tú eres el que cuida mis sueños. Gracias, Dios, porque tú me permites el día de hoy poder abrir mis ojos, levantarme y poder decir y expresar gracias, Dios. Gracias, Dios. Te alabo, te bendigo por todos y cada uno de tus favores. Gracias, Dios. Gracias, Dios, por todas las cosas que tú tienes preparadas para nosotros. Gracias, Señor, que nuestro corazón se derrame en agradecimiento para ti, no importan las circunstancias, porque ciertamente, oh Dios, sabemos que hay quien quizás está pasando por aflicciones, por problemas, por angustia, por tristeza, por enfermedad, pero gracias, Dios, porque tu palabra dice que tú nos sostendrás. Tu palabra dice que tú pelearás mis batallas. Tu palabra dice que tú me levantarás. Tu palabra dice que no me dejarás y que no me desampararás. Tu palabra dice que tú extenderás tu diestra de poder, tu brazo de poder para sostenerme cualquiera que sea la situación y levantarme y ponerme sobre el lugar seguro. Gracias, Señor. Gracias porque a través de tu palabra encuentro palabras de ánimo, palabras de exhortación. Gracias, Dios, porque también tú me hablas y me haces ver las cosas que están equivocadas en mi vida, aunque yo piense que son correctas. Y yo sé, Señor, que tú permitirás que en la medida que yo me dé cuenta de ellas, tú me irás perfeccionando en el día a día. Señor, permite que tu Espíritu Santo esté esta mañana entre nosotros. Permite, Señor, que el Espíritu Santo nos permita tener entendimiento de tu palabra, comprensión de tu palabra. Y si esa palabra tiene que confrontarnos, Señor, permite que seamos confrontados, Padre, para volver al camino de la verdad, para volver al camino de santidad, para enderezar nuestros pasos, para que podamos comprender cuál es la obra que tú tienes preparada para nosotros. Gracias te damos, Señor. Bendice a todos y cada uno de mis hermanos, los presentes y los que están a distancia. Padre, ayúdanos. Ayúdanos porque ciertamente cuando nos levantamos y vemos, Señor, alrededor del mundo, pareciera que lo único que hay en él son problemas, son aflicciones, son circunstancias que nos afectan. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos porque hay una exhortación para no separar nuestra vista de los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Él ha prometido que Él mismo peleará nuestras batallas, que Él mismo llevará nuestras cargas, que Él mismo nos sostendrá, que Él mismo nos llevará a buen puerto, que Él mismo está en nuestra vida, aún en medio de las aflicciones. Y esa, Señor, es nuestra confianza en esta mañana. Te doy gracias. Gracias, Señor. Te pedimos, Padre, que nos ayudes para que nuestras almas sean libres, libres en el Señor. Gracias. Gracias en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Te alabamos y te bendecimos, Dios. Bien, el día de hoy he considerado el hablar de una proclamación que ya hemos hecho. Ciertamente es una proclamación un poquito larga, pero yo les exhorto y les animo para que ustedes la tengan. Y no solo que la tengan, sino que puedan proclamarla en su casa de mañana y de tarde. Es tan importante porque en esta proclamación se resumen los puntos más importantes de la obra redentora
que Dios tiene para nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo. Una proclamación que además de mostrarnos la obra redentora, es una proclamación que nos ofrece ser liberados de las ataduras que nos impiden caminar hacia Dios, liberados de las ataduras que solamente hacen que mis ojos permanezcan en las cosas materiales que yo veo y que entonces yo pueda poner mis ojos en el autor y consumador de la fe llamado Jesucristo. Es una exhortación y le pido a Dios que me permita seguir insistiendo sobre la importancia de esta proclamación. Muchos ya la conocen y yo le pido a Dios que puedan estarla haciendo en sus casas, de mañana y de tarde, cuando menos de mañana o cuando menos de tarde, pero hacerla permanentemente creyendo en lo que usted está proclamando, creyendo en lo que usted está diciendo. Ciertamente la fe viene por el escuchar y el escuchar la palabra de Dios. No es algo que yo tengo, es algo que viene y viene a través de escuchar la palabra de Dios. Y lo que usted está haciendo al hacer esta proclamación es estar escuchando la palabra de Dios, porque no es una oración que yo haya arreglado en mi entendimiento y la haya estructurado de tal manera que yo piense que eso es lo que es útil. Está estructurada simplemente en versículos de la palabra de Dios. No hay nada humano en ella. Lo que hay humano es proclamarla. Y dice esta proclamación que hemos hecho con anterioridad, y le invito a que lo haga en su casa y que reconozca que Dios es Dios. Padre, yo reconozco hoy que tú y solo tú eres mi Dios y que no hay ningún otro Dios en mi vida. Solamente tú, Dios. Solamente tú, Dios. Eres un Dios justo. Eres un Dios salvador. Eres un Dios Padre. Un Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Te adoro, Señor. Y hoy es mi voluntad venir delante de ti para decirte que yo renuncio a todo aquello que puede interponerse entre tú y yo. Y entiendo que lo que puede interponerse entre tú y yo se llama idolatría. Y yo renuncio en este día a cualquier cosa que se interponga entre tú y yo. Es mi voluntad y libre albedrío, Señor, someterme a ti en total obediencia, porque tú amas la obediencia, Señor. Te doy gracias y reconozco que esta obediencia empieza cuando tú señalas que debo reconocer a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador, como mi Redentor. Y yo reconozco que mediante ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, yo pasé de estar bajo la maldición y entrar en la bendición. Te agradezco, Señor. Te agradezco porque sé que a través de ese sacrificio yo he sido perdonado. He sido perdonado de todas mis faltas. He sido perdonado de todo aquello que me mantiene lejos de ti. Y he sido reconciliado. Entiendo que ese sacrificio, Dios, fue completo y fue suficiente. No faltó absolutamente nada. Y con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sé que mi esperanza bendita de vida eterna está garantizada. Mi esperanza bendita de vida eterna está garantizada. Padre,
después de haber reconocido tu soberanía y someterme a ti, después de haber reconocido que Jesucristo es tu Hijo y es mi único Salvador, mi único Redentor, mi suficiente Salvador, sé que puedo venir entonces delante de ti, Padre, para poner mis cargas delante de ti y para decir que si ha habido personas que se han levantado en contra mía, que han orado en contra mía, que han buscado herirme o que me han lastimado o me han rechazado, yo vengo delante de ti de acuerdo a tu instrucción para decirte, Señor, de todo mi corazón, yo los perdono. Y si vienen nombres en este momento a su mente, repita esos nombres. Ciertamente, todos nosotros tenemos tantas cosas que perdonar de manera distinta. Quizás alguien tiene que perdonar a su padre o a su madre por circunstancias que ocurrieron, físicas o espirituales. Quizás alguien tiene que perdonar a sus familiares, tíos, tías. Quizás alguien tiene que perdonar a personas que se han aprovechado de ustedes. En el día a día, todo el tiempo, nos sentimos lastimados, señalados, desplazados. Pero hoy el Señor quiere liberarnos, viniendo delante de Él para decirle, Señor, Señor, aquellos que me lastimaron, aquellos que me rechazaron, aquellos que me ultrajaron, yo los perdono el día de hoy en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, yo los perdono conforme a tu palabra, que me exhorta y me dice, bendice a tus enemigos, bendice a los que te maldicen, bendice a los que quieren tu mal, bendice a los que te persiguen y buscan hacerte daño. Señor, permíteme bendecirlos. Yo los bendigo, Señor. Yo los bendigo porque sé que esto es bueno y agradable delante de ti. Nuestro Señor Jesucristo perdonó nuestros pecados, aún sin merecerlo, aún estando en la cruz, siendo violentado y ultrajado. Él dijo, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. De la misma manera, Señor, aquellos que me señalan, me lastiman, que oran contra mí, que se levantan contra mí, ciertamente, Señor, no saben lo que hacen, porque si lo supieran te conocerían a ti. Esto es lo que tú demandas de aquellos que son considerados tus hijos. Y sé que hoy tengo la seguridad y confianza de que soy hijo tuyo a través de nuestro Señor Jesucristo. Sé que hoy pertenezco a la familia celestial. Sé que hoy soy heredero de todas las cosas juntamente con mi Señor Jesucristo. Y siendo heredero de todas las promesas, yo puedo levantarme el día de hoy para decir que ninguna arma forjada contra mí prosperará y que toda lengua que se levante contra mí en juicio será condenada, porque esta es mi herencia como siervo del Señor. Y mi justicia viene de Dios y de nadie más, solo de Dios. La palabra de Dios dice, mía es la justicia. También dice, mía es la venganza. Y yo pagaré conforme a sus obras. Señor, después de haberme sometido a ti, después de haber venido delante de ti para perdonar a los que me han ofendido, sé que tú ya me has perdonado, Señor. Y que ahora, en el vivir del día a día, yo puedo venir delante de ti y hacer lo que tu palabra me dice y me exhorta.
Tu palabra dice resistir a Satanás, resistir al mal, resistir y éste huirá. Ayúdame, Señor, para resistir a cada instrumento o juicio que Satanás quiera poner contra mí, a cada ataque, a cada mentira que él pueda levantar en contra mía. Ayúdame, Señor, para rechazarlo y resistirlo. No me someto, lo resisto, lo echo fuera de mi vida, lo excluyo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y particularmente, Señor, rechazo todas sus acusaciones, rechazo todas sus mentiras, rechazo toda brujería, toda hechicería que se haya levantado en contra de mí o en contra de mi casa, en contra de mi familia, en contra de mis hijos. Yo me levanto y resisto y lo rechazo. Resisto todo tipo de enfermedad que no venga o sea permitida, Señor, por ti. Resisto a toda ansiedad y todo estrés. Resisto a todo espíritu de depresión y espíritu de muerte en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, porque sé que ahora tú me has liberado. Señor, gracias. Gracias por todas tus bendiciones. Te pido, Señor, que ahora me bendigas, como has bendecido a tus siervos conforme a tu palabra, que tú me guardes del mal, que tú, Señor, me bendigas en todas las cosas, en salud, en prosperidad, en amistad contigo y en amor hacia ti. Te doy gracias. Gracias, Señor, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quisiera poder tener la capacidad de transmitirles la importancia de que usted haga la proclamación. Ahora mismo, al estarla repitiendo, Dios permite que la volvamos a repetir y creer en cada palabra que Dios nos ha puesto como guía, y que eso me libera de todas mis cargas, me libera de todas mis aflicciones, me libera de toda tristeza, me libera de toda incertidumbre, me libera de toda angustia, porque ahora sé que mi esperanza está en Él. Ahora sé que nuestro Señor Jesucristo vino a pagar el precio de mi libertad, la libertad para acercarme a Dios, la libertad para entender y comprender sus preceptos y sus mandamientos. Sé que muchos de ustedes están en procesos de necesidad, de aflicción. Nosotros también. Para nosotros de cada manera es distinto. Simplemente estamos viviendo tiempos difíciles. Escuchamos de violencia, escuchamos de rumores, escuchamos de muerte, escuchamos de guerra, escuchamos de desastres. Y a veces podemos expresar, no sé a dónde va a ir este mundo. Quiero decirle que Dios tiene el control. Y por lo tanto mi confianza debe de estar en el Señor y no en las cosas que humanamente perciben mis ojos, mis oídos y mis sentidos. Mi confianza debe de estar en el Señor. Mi confianza y mi auxilio, dice la palabra de Dios, vienen de lo alto. Dice el salmista, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene de lo alto. Mi ayuda viene del monte de Sión, en donde vive el Señor. Y Dios no está lejano. Dios está cercano para aquellos que le buscan. La pregunta es, ¿estoy dispuesto a creer en la palabra de Dios?
Estoy dispuesto a creer en la palabra de Dios más allá de lo que pueda estar experimentando y de la situación por la que pueda yo estar viviendo. Estoy dispuesto a creer en la palabra de Dios. Salmo 40:17 dice: aunque afligido y yo necesitado. ¿Le suena familiar? Aunque afligido y yo necesitado, Jehová pensará en mí. Jehová pensará en mí, porque mi ayuda y mi libertador es Él. Dios mío, no tardes en venir, Señor, en mi auxilio. Salmo 46:1 dice que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Él es mi pronto auxilio en medio de las tribulaciones. En el Salmo 34:17 dice: claman los justos y Dios escucha. Claman los justos y Dios los oye. ¿Qué es lo que me hace justo delante de Dios? Lo que me hace justo, lo que nos hace justos delante de Dios es creer en su palabra, es creer en su Hijo. Eso nos justifica. Nuestro Señor Jesucristo ya nos justificó, pero si yo no lo creo, entonces esta palabra está lejana a mí. Claman los justos y Jehová los escucha. Y no solo los escucha, dice, y los libra de todas sus angustias. ¿De cuántas angustias? De todas sus angustias, de todas las aflicciones. Salmo 37, versículos 39 y 40 dicen: mas la salvación de los justos es de Jehová. La salvación de los justos, de los que han creído, de los que confían en Dios, la salvación de los justos es de Jehová. Y Él es, Jehová es nuestra fortaleza en tiempos de angustia. Jehová nos ayuda y nos liberta. Continúa diciendo y dice, nos liberta de los malos, nos liberta de los impíos, nos liberta de aquellos que no tienen temor de Dios y nos salvará de ellos, porque en Él estamos esperando. Él es nuestra ayuda. Pero si no creemos, ¿en qué vamos a confiar? ¿En qué va a confiar usted si no tiene el recurso más valioso que es la palabra de Dios? ¿En qué va a creer? ¿En qué va a confiar? No hay un solo hombre en esta tierra, en el mundo presente, en el cual usted pueda confiar. La palabra de Dios dice que por cuanto todos hemos pecado, no excluye a nadie. Por cuanto todos hemos pecado, todos estamos separados de la gloria de Dios. Y el Señor nos exhorta a no poner nuestros ojos en otro hombre, en otro ser humano, buscando esperanza y alivio a nuestras necesidades. No hay un solo hombre que pueda hacerlo. Podrá hacer algunas cosas, pero no hay quien pueda traer alivio a todas y cada una de nuestras necesidades. Dios sí. Gente que está en problemas, gente que está en aflicciones, gente que está pasando en enfermedad, buscan todas las cosas habidas y por haber, pero no se acuerdan de Dios. La palabra de Dios dice, si Dios quiere, viviremos. Y si Dios quiere, moriremos, porque todo está en las manos de Él y en la voluntad de Él. Aunque yo no quiera aceptarlo, así es. Aunque pueda parecer
una expresión, con una salida fácil para volverme un conformista. Así es. Todo está en manos de Dios. Y Dios puede hacer cosas que para nuestra mente escapan a la comprensión, que para nuestra manera de pensar parecieran sobrenaturales. Dios puede limpiarnos, lavarnos, sanarnos. Dios puede levantarnos de donde hayamos caído. Dios puede enderezar nuestras vidas. Dios puede restaurar nuestras familias. Pero tengo que conocerlo a Él. Y usted conoce a Dios principalmente a través de la palabra de Dios, de la palabra escrita. Pero si usted no va a la palabra, no puede progresar, no puede ir hacia adelante. Es necesario buscar la palabra de Dios todos los días. Socialmente, culturalmente, nos hemos acostumbrado a que alguien tiene que venir y darnos un mensaje de la palabra de Dios. A que alguien tiene que venir semana tras semana o 2 veces a la semana para escuchar la palabra de Dios. Somos nosotros los que tenemos que ir a la palabra de Dios. Somos nosotros los que tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Somos nosotros los que tenemos que apoderarnos de la palabra de Dios y por consiguiente de las promesas de Dios. El Señor nos anima en su palabra y dice: orar unos por otros, llamar a aquellos que están más entendidos de la palabra de Dios y que vengan y que oren por aquellos que están en necesidad, que oren por los enfermos, y estos sanarán, estos encontrarán solución a sus problemas. Pero ningún hombre tiene toda la capacidad para hacerlo. Cada uno de nosotros tiene que ir a la palabra de Dios, tiene que confiar en lo que dice la palabra de Dios, tiene que creer en las promesas de Dios. El no hacerlo implica que podemos caer presas del engaño. ¿Cuántos líderes no hay en el mundo, cualesquiera que sea su característica o categoría? Pueden ser líderes políticos, líderes religiosos, pueden ser líderes en distintas áreas del conocimiento humano. ¿Cuántas veces la gente no ha sido decepcionada por esto? Porque han puesto sus ojos en el hombre. Dios da una sentencia severa. Dice: maldito sea el hombre que pone sus ojos en el hombre. Y Dios dice: no los pongas en el hombre, ponlos en mí. Y la única manera en que usted puede poner su confianza en Dios es buscando su palabra, anhelando su palabra, reflexionando en su palabra, meditando en su palabra permanentemente, de día y de noche. Aunque parezcan las cosas más intrascendentes, si usted está en la palabra, el Señor no lo va a defraudar. El Señor no lo va a dejar y lo va a sorprender con cosas que escapan a nuestro entendimiento. Dios permitió que les compartiera el testimonio de una mujer que hace muchos años vino a la consulta. Y la consulta se había generado en un clima en el que yo estaba a punto de pedirle que mejor se marchara y que fuera a pedir otra opinión. Las cosas no iban nada bien. Y quiero decirle que en mi vieja naturaleza estaba a punto de pedirle que se fuera y que pidiera otra opinión, que no tenía sentido que estuviera ahí, que quizás lo que ella iba buscando, que era una solución a un problema médico que traía, confiando en el hombre. Yo le dije: es mejor que usted busque otra opinión, porque si las cosas no salen bien, no van bien, usted puede llegar a pensar que puede ser porque es algo que yo hice intencionalmente, y eso no es bueno ni sano para usted. Aunque pareciera que tenía la razón, esa era mi vieja naturaleza.
Y ahí está esta mujer, totalmente cerrada, enojada, con una actitud muy complicada. Y en ese momento, yo recuerdo perfectamente que empecé a tener en mi mente un pensamiento, y el pensamiento decía: Dios, si tú no haces algo, Dios, yo le voy a pedir a esta mujer y a su familiar que se vayan. Si tú no haces algo, Dios. A veces pensamos que las oraciones tienen que ser largas y profundas y religiosas, pero la oración que Dios quiere es la que viene de nuestro corazón, es la que viene de la profundidad de nuestro ser, en la que clama la presencia de Dios. Y no necesita ser una oración estructurada y larga. He escuchado personas que dicen: ore usted porque a usted Dios sí lo oye. Nos oye a todos, a todo aquel que quiera. Nadie es relevante o principal. Aquellos que han conocido de la palabra de Dios tienen una gran responsabilidad. Tenemos una gran responsabilidad que implica varios escenarios. Y la responsabilidad es transmitir la palabra de Dios tal y como es la palabra de Dios. No en mi interpretación, no en mi análisis, no en mi conclusión. Dios nos habla de maneras distintas a cada uno de nosotros. Y ahí me estoy yo, frente a esta mujer, diciéndole a Dios: Señor, si tú no haces algo, les voy a pedir que se vayan. Si tú no haces algo. Y en ese momento puedo recordarlo como si estuviera pasando hoy. Ya han pasado muchos años. En el momento que yo estoy diciendo: si Dios tú no haces algo, yo extiendo mi mano. Y en el momento que extiendo mi mano, la persona pone su mano sobre la palma de mi mano. Y yo pongo mi otra mano sobre la mano de ella. E inmediatamente empiezo a orar. Yo no lo tenía preparado. Yo no decía: ya sé qué voy a hacer. Voy a orar por esta persona y entonces todo va a cambiar. Estaba yo en una situación de decir: Señor, yo les voy a decir que se vayan. Y en ese momento Dios me lleva a extender mi mano. Y cuando ella pone su mano y yo pongo mi otra mano sobre de ella, en ese momento Dios me lleva a levantar mi voz. No recuerdo qué oré, pero sí recuerdo que en el momento en que empecé a orar, pidiéndole a Dios, diciendo: Dios, pongo delante de ti estas personas, y no recuerdo lo que dije, pero lo que sí recuerdo es que en el momento en el que empezaron a escuchar la palabra de Dios, en el momento en que Dios me permitió orar, se quebrantaron y empezaron a llorar como unas niñas. Y en ese momento, en el momento de quebrantarse y llorar como un niño, el escenario cambió completamente. Hasta el día de hoy tenemos una amistad, pero el escenario cambió. Y Dios me permitió no solamente ver que en ese momento las cosas habían cambiado, sino en ver cómo Dios transformó la vida de estas personas total y radicalmente. No puedo detenerme. Pero Dios puede hacer lo mismo por usted el día de hoy. Si usted cree, si usted confía, si usted busca la palabra de Dios, Dios lo va a sorprender. Escuchen, ni siquiera estoy diciendo Dios lo puede sorprender, Dios lo va a sorprender. Incluso aunque usted no se dé cuenta y no se percate, Dios lo va a sorprender, porque Dios va a empezar a hacer algo en su alma y en su espíritu y lo va a empezar a transformar. Esa transformación va a venir porque usted está escuchando la palabra de Dios y el espíritu que está en usted empieza a ser alimentado y empieza a tomar el control de usted mismo. Empieza a tomar el control de su alma y por lo tanto el control de su cuerpo. Quizás no sea tan fácil porque después de eso quizás se vengan luchas en las cuales usted empiece a dudar de la palabra de Dios. Habrá gente que lleve años en las que Dios se haya manifestado y al día de hoy digan: es que dudo de la palabra de Dios, es que dudo que esas cosas sean ciertas. Bueno, es que algo vi y ahora pues no sé, tengo mis dudas. Esa es la obra de quien no está con Dios.
Esa es la obra de quien vino a matar, a robar y a destruir. Que el Señor lo reprenda. Satanás es su nombre. Esa es la obra del espíritu de confusión. Esa es la obra de quien tiene cautiva la mente de aquellos que no conocen de Dios y no los deja caminar hacia el entendimiento y hacia la verdad, que los tiene tener encadenados porque no quiere que alcancen el entendimiento y el conocimiento y la luz de la verdad. Dios los va a sorprender. ¿Está usted dispuesto a creer en las promesas de Dios? Ciertamente estamos afligidos. Nuestra familia está afligida por tantas cosas y nos olvidamos que lo que debe de fortalecerme es la palabra de Dios. En todas partes hay un lamento. Basta con que prendamos las noticias para ver que hay mucha gente en el mundo que sufre. Y a veces preguntamos, ¿dónde está Dios? Pero también deberíamos de considerar cuando Dios dice, ¿y dónde está el hombre? ¿Dónde está el hombre cuando me ha rechazado? ¿Dónde está el hombre cuando me ha negado? ¿Dónde está el hombre haciendo su propia voluntad? El Señor lo expresó en el jardín del Edén, cuando Eva fue tentada, cuando no estaba presente Adán, y cuando el Señor se presentó, dijo, ¿dónde estás, Adán? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás? Y el Señor nos llama y nos dice igual, ¿en dónde estás si no crees en Dios? ¿En dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es lo que fundamenta tu vida si no es la palabra de Dios, no es la presencia de Dios? Testimonios tan preciosos y maravillosos de cómo Dios transforma las vidas. Hay un ministerio que se llama Cristo Vive o Clamor en el Barrio. La vida de jóvenes drogadictos que han andado perdidos y que han sido transformados en un instante, en un momento, de un día para otro, sin tener que ir a una clínica de rehabilitación, son transformados en el día a día. Y no se avergüenzan y no se apenan de dar su testimonio y de proclamar el nombre de Jesucristo como su Redentor y como su Salvador. Hay de nosotros quienes estamos en angustia, estamos en problemas y no queremos proclamar que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es nuestro Redentor, que Jesucristo es nuestro Salvador. Dios no puede manifestar su favor sobre nosotros, Dios no puede manifestar su unción si cerramos nuestros ojos, si cerramos nuestros oídos, si cerramos nuestros sentidos. Dios quiere usar nuestros ojos. Dios quiere usar nuestros oídos y nuestros sentidos. Está hablando espiritualmente con un propósito, con el propósito de que Él sea conocido y Él sea glorificado. En el mundo tendrán aflicciones, dijo nuestro Señor Jesucristo. Una aflicción es una situación que me afecta, es una situación que me genera incertidumbre, que me genera ansiedad, que me genera temor, que me puede traer tristeza. Es un sentimiento muy desagradable, que trae pena y trae dolor. Y esa aflicción me puede llevar a la angustia, que es un estado peor que la aflicción. Pero Dios se hace manifiesto y me dice, yo soy el mismo de ayer, ahora y siempre. Yo no he cambiado. Jehová de los ejércitos es mi nombre. En Malaquías 3:6 dice, porque yo soy Jehová y no cambio. Y como no cambio, por eso no han sido apartados de mi presencia, sino que les he ofrecido mi gracia y mi misericordia. Se las ofrezco en el día a día. Está abierta para aquel que quiera tomarla. Un día el Señor cerrará la puerta. No sabemos en qué momento,
Pero para nosotros que estamos hoy, aquí en el día de hoy, déjeme decirle que la gracia y la misericordia de Dios están abiertas para aquel que quiera tomarla. Dios es el único que puede restaurarnos a través de la obra de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Él es, Jesucristo es la reencarnación del amor y de la fidelidad de Dios. Es la máxima expresión del perdón, aunque yo no pueda comprenderlo, entenderlo. Y Él dice que pongamos nuestra confianza en Él. Él dice que solo a través de Él hay salvación y redención. Él dice que solo a través de Él empieza el camino que nos lleva a la casa del Padre. Él dijo, yo soy el camino. El camino tiene un principio y tiene un fin. No es simplemente una expresión idiomática que dice, yo soy el camino. Tengo que reflexionar y analizar la palabra. Y cuando pienso en un camino, el camino tiene una dirección. El camino tiene un principio y me lleva a un lugar. El lugar es ir a la casa del Padre. Jesús lo dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar morada para cada uno de ustedes. Yo soy el camino. Nadie va a llegar al Padre si no es a través de mí. Y Jesús quiere que aprendamos a ser sus discípulos, que aprendamos lo que Él vino a mostrarnos. Aprendan de mí que soy manso y humilde. Todo lo que no tenga que ver con mansedumbre y humildad y todo lo que tenga que ver con egoísmo, soberbia, vanidad, nos aparta de la obra redentora de Jesús. Jesús también dijo, yo soy la verdad. No hay otra verdad. Es la única verdad. Él es la verdad, porque Él representa la palabra de Dios viva, hecha hombre para nosotros. Pero es la expresión, el reflejo de la palabra de Dios, de la naturaleza de Dios. Y soy la vida. Ciertamente está hablando de la vida eterna. Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Sabemos que en el día de hoy, Señor, muchos están en necesidad, muchos están en incertidumbre. ¿Qué va a pasar el día de mañana? Pero tu palabra nos exhorta, Señor, para que pongamos nuestros ojos en ti el día de hoy. Que no estemos preocupados por lo que pasó y que no estemos ansiosos por lo que va a ocurrir el día de mañana, sino que vivamos este día en tu palabra, Señor. Y tu palabra dice que tú harás la obra que necesitas hacer. Tu palabra me exhorta y me dice que yo viva confiado en ti, en la certeza y la seguridad de que tú estás siempre en control. Ayúdanos, Señor. Ayuda a todos aquellos que están en incertidumbre, en angustia, en tristeza, en dolor, en ansiedad, Señor. Y permite que puedan recibir tu misericordia. Permite, Señor, que aquellos que no te conocen puedan tener entendimiento de las cosas que los han alejado de ti. Y perdónalos, Dios. Perdónalos, Señor, y tráelos a casa. Muéstrales, Señor. Hazte presente en sus vidas. Que te conozcan. Que te conozcan a ti y conozcan a nuestro Señor Jesucristo. Padre, a todos aquellos que están en necesidad física, económica, moral, espiritual, Señor, manifiéstate a sus vidas. Y danos la capacidad, Señor, en el día a día de seguir hablando de tu palabra,
Danos, Señor, esa capacidad. Tú eres el único, Señor, que puede liberarnos de nuestra aflicción. Tú eres el único que merece todo reconocimiento, todo el honor y toda la gloria. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por este día. Permítenos, Padre, seguir esforzándonos durante la semana para buscarte. Permítenos, Señor, conocer de testimonios de aquellas personas en las cuales tú has obrado, porque eso, Señor, nos anima, nos ayuda, nos exhorta, alimenta nuestra fe. Gracias, gracias nuevamente en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor los bendiga, que tengan un excelente fin de semana y nos reuniremos, si Dios lo permite y Dios quiere, el próximo jueves, que para muchos de nosotros significa Semana Santa. Le pedimos al Señor que nos dé entendimiento de lo que significa la Semana Santa. Le damos nuevamente gracias al Señor, que Dios los bendiga. Bendiciones.